Tengo la computadora ahorita. Podría. Buenos días, hermanos. Aprecio el privilegio de estar con ustedes. La tercera oportunidad que tengo de estar delante de la presencia de ustedes y agradezco mucho. Veo que tienen muy bonito ministerio de canto aquí, ¿verdad? Lo cual hace algo muy hermoso de este lugar. Nuestro hermano toca muy hermoso el piano, nuestros hermanos cantan muy bonito. Gracias, Samantha, por el hermoso canto que acabas de interpretar. En esta mañana vamos a explorar una pregunta que ha surgido en la mente de mucha gente y que en última instancia es crucial que esta pregunta surja en cada uno de nosotros. Y quisiera proponerles que esa pregunta, ¿qué haré para ser salvo?, es crucial. Y quiero decirles que no solamente es crucial para las personas no cristianas, sino es crucial para todo ser humano. En última instancia, de esa pregunta depende nuestra vida eterna. También quisiera proponerles también que la salvación es una experiencia, hermanos, no es una teoría. Quizá muchos de nosotros lo hemos albergado como una teoría y quisiera decirles que es una experiencia. Es una experiencia que nosotros llegamos a adquirir cuando nosotros nos encontramos personalmente con un personaje histórico que se llama Jesucristo. Y esa experiencia única que necesita pasar en la vida de cada ser humano, en la Biblia se ilustra de muchas maneras. Jesús le dijo a Nicodemo cuando estaba hablando con él, si recuerdan ustedes, si tú no me entiendes lenguaje humano, ¿qué sería si usara yo lenguaje celestial? ¿Sí se recuerdan ustedes qué le dijo? Bueno, en la Biblia hay muchas metáforas que ilustran este principio de la salvación. Y ustedes lo van a conocer, Jesús lo inició diciendo, el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando habló con Nicodemo? ¿Necesitas nacer de qué? De nuevo, ¿sí? Él mismo, allí en este mismo capítulo 3 de Juan, dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra, Él atraerá a todos hacia sí mismos, ¿sí? Entonces, esa atracción de la cruz, la atracción de la cruz hace que nosotros lleguemos a entender el amor de Dios. Y una vez que entendemos el amor de Dios y creemos en ese sacrificio, entonces es cuando tenemos esa experiencia que se le llama ¿qué? Salvación. Pablo lo abordó muchas veces diciendo este nuevo nacimiento, ¿sí? Hemos sido nacidos, también Pablo decía, hemos sido adoptados en la familia ¿de quién? De Dios. Entonces pasan ciertas cosas muy importantes en la vida humana. Pero vuelvo a recalcar, la salvación es una experiencia que cada uno de nosotros tiene que llegar a ¿qué? Con el perdón, llegar a experimentar, ¿sí? No es una teoría. Los judíos en los días de Jesús, quiero decirles que aunque habían crecido en la iglesia, muchas veces podemos crecer en la iglesia también como el pueblo judío, pero no haber experimentado la ¿qué? La salvación. Es posible que nosotros hayamos venido a la iglesia por muchos años y aún no conozcamos a quién, a Cristo Jesús. Es más, hay pastores, muchos pastores, que no han experimentado la salvación, porque no han tenido un encuentro cercano con ¿quién? Con Cristo Jesús. Entonces, es una clase importante, es una pregunta importante, y tenemos que encontrar una respuesta sencilla que la Biblia nos da en esta mañana. Y quisiera decirles que en esta jornada hay varios versículos que nos indican en qué consiste esto. ¿Qué haré para ser salvo? Perdón, es que... los judíos en los días de Jesús tenían un sistema en el cual ellos básicamente tenían un sistema de salvación por obras. ¿Okay?
Y quiero decirles que la mayor parte del mundo en nuestros días tiene un sistema de salvación, ¿por qué? Por obras, ¿ok? Si ustedes van a las grandes religiones, siempre tienes que hacer tú algo, ¿para qué? Para ser salvo. En última instancia, tú eres tu propio salvador. Pero ese problema del sistema de salvación por obras se infiltró en el judaísmo en los días de Jesús. Y por eso, en los días de Jesús, si ustedes notan, los fariseos, si ustedes escuchan la oración del fariseo y el publicano, ¿se recuerda usted el fariseo que dice, Señor, te doy gracias porque no soy como quién? Como los demás, ¿verdad que sí? Y luego empieza a decir las cosas que hace. ¿Qué hace? Ayuna 2 veces a la semana. ¿Qué más hace? Doy diezmo de todo lo que tengo, ¿sí? Y empieza a alabarse de todas sus grandes cosas y se compara ¿con quién? Con el publicano. Dice, no soy como los demás pecadores, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, este hombre está confiando en sus propias ¿qué? Obras. En otras palabras, da diezmo, pero la da diezmo para ganarse ¿la qué? La salvación. Como un requisito que Dios le pide para ganarse la salvación. No va a dar el diezmo como esa mujer viuda, si ustedes se recuerdan en la historia de la parábola, que dio la última moneda que tenía. ¿Se recuerdan ustedes? Y que Jesús dijo, ella ha dado más que todos los ¿qué? Los demás. ¿Por qué? Porque para ser salvo, hermanos, no es lo que hacemos y cuánto hacemos, sino con qué espíritu y motivación lo hacemos. Vuelvo a repetir, es la motivación lo que da valor a nuestros actos, hermanos. Y en el caso de esto, el sistema de salvación por obras, hermanos, la gente hace muchas veces muchos rituales. ¿Okay? Si ustedes van al budismo y algunas cosas de esas, si ustedes ven documentales, notarán que, por ejemplo, algunos monjes hacen largas oraciones todo el día repetitivas. No sé si ustedes han visto documentales, ¿sí? Y en muchos sistemas religiosos la gente hace cosas, rituales, pero todo eso tiene como finalidad ganarse ¿la qué? La salvación. Es un requisito y lo hacen como porque es un ¿qué? Un requisito. Es como el niño que le dicen, ¿por qué haces esto? Y dice, porque mi mamá me dijo y si no, me va a ¿qué? A pegar, ¿verdad que sí? O me va a regañar. Entonces, ¿está obedeciendo ese niño? No, ese niño está haciendo las cosas mecánicamente. La motivación, en el caso del fariseo, no era un amor profundo hacia Dios, por lo cual daba bastante ¿qué? Ofrenda, por lo cual hacía ayuno, por la cual hacía muchas obras religiosas. Los judíos peregrinaban cada año, por lo menos 3 veces al año, a las fiestas a Jerusalén. Ofrecían sacrificios, daban sus diezmos, cumplían con muchos rituales y muchas ceremonias, pero todo eso se hacía sin amor, hermanos. La motivación en el reino de Dios es el ¿qué? El amor, ¿sí? Decía Pablo que si yo doy mi cuerpo a las llamas para ser quemado y no tengo amor, ¿nada qué? Nada soy. En otras palabras, decía, la experiencia de la salvación es una experiencia, y una experiencia en la cual nos encontramos con una persona, y es ese encuentro, hermanos, lo que nos lleva a la salvación. Y en esa relación que se inicia con esta persona, está basada entera y exclusivamente ¿en qué? En el amor. Vuelvo a decir, el gobierno de Dios, hermanos, está basado entera y exclusivamente ¿en qué? En amor. Hace días un niño me decía, estaba ansioso viendo el reloj porque quería ver el fútbol, ¿verdad? Y todavía no se acababa el ¿qué? El sábado. Y le expliqué este concepto. No guardamos el sábado porque es un ¿qué? Un requisito. ¿Sí me captan? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos las cosas y un sistema de salvación por obra, siempre pensamos que es lo menos que yo puedo ¿qué? Hacer para ganarme el favor divino. Cuando nosotros tenemos una relación de amor, pensamos en qué es lo máximo que podemos hacer por aquella persona, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando usted hace por sus hijos, ¿a poco piensa que es lo mínimo que le puede dar a sus hijos? ¿Sí?
Y cuando usted les da a sus hijos, les da con intenso ¿qué? Amor, ¿no es cierto? Es más, para cuando uno compra cosas, yo cuando compro una cosa, para mí, digamos que valga 50, $100, se me hace mucho dinero, ¿sí? Pero si le voy a dar a mi hija, no se me hace mucho ¿qué? Mucho dinero, aunque es mucho dinero para mí, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, es ¿por qué razón? Porque estás dándolo, ¿por qué? Por amor. Así que, vuelvo a repetir, la salvación es una ¿qué? Es una experiencia. Y es una experiencia basada enteramente ¿en qué? En amor. Es una respuesta al amor. Y de tal manera amó Dios al mundo, ¿se recuerdan? Porque lo amó, dio ¿a quién? A su Hijo. Y cuando nosotros percibimos ese amor en el Calvario, nos damos cuenta de ese amor y respondemos ¿a qué? A ese amor. Y venimos a la cruz y en el acto de venir a la cruz y creer en ese sacrificio recibimos ese don que se llama ¿cómo? Salvación. Entonces, básicamente el amor respondiendo ¿al qué? Al amor. Pero en el ritualismo, ¿sí? Y en el sistema de salvación por obras y en el fariseísmo, las cosas las hacemos nosotros porque es un requisito, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me captan? Venimos aquí, pues somos diáconos y levantamos la ofrenda porque es un deber ¿de quién? Del diácono, ¿sí? O incluso podemos predicar porque es un deber de ser anciano o de ser pastor. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Por amor. Y si no lo hacemos por amor es porque no tenemos una relación íntima ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí me captan? Y si no tenemos una relación íntima con Cristo, no hemos sido salvos todavía, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, hermanos, recuerden ustedes, Jesús decía en la Biblia, hay muchas ilustraciones, pero en una de ellas es una ilustración que dice así. ¿Se acuerdan qué ilustración? En Apocalipsis 3, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo, ¿y tú con quién? Conmigo. Es en ese encuentro, en esa experiencia cuando recibimos la salvación. Y lo voy a ilustrar con algunos personajes bíblicos. Número 1, si ustedes recuerdan, la samaritana. ¿Sí se recuerdan ustedes? Estaba en el pozo de Sicar con tremendo ardiente sol del mediodía. ¿Y qué pasó allí? Tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Pero en ese encuentro no fue un encuentro casual. Fue un encuentro en el cual inmediatamente hubo una interacción de tal manera que ella captó algo. Ella captó que Jesús la amaba, que Jesús la aceptaba y que Jesús le abría una nueva oportunidad e instantáneamente ese amor la impulsó a ir y gritar al pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Iba gritando porque no había micrófono en esos días. Vengan y vean, ¿por qué? Porque he encontrado un hombre que me ha dicho toda mi historia, ¿sí? Ella fue salva y una vez que fue salva, fue y contó esa ¿qué? Esa historia. ¿Por qué a nosotros nos tienen que estar motivando, hacernos sentir culpables para ir a obra misionera, hermanos? Porque no hemos tenido ese encuentro ¿con quién? Con Jesús, ese encuentro viviente. Porque cuando existe ese encuentro viviente, automáticamente, hermanos, vamos a querer ir y contar esa ¿qué? Experiencia. ¿Sí captamos, hermanos? El Gadareno, ¿sí? El Gadareno, viene Jesús, ustedes se acuerdan, de un hombre que estaba víctima de los demonios. Y cuando está allí ese hombre, ¿qué pasa? Se encuentra con Jesús, Jesús lo libera, ¿se recuerdan ustedes? Y entonces, al momento de liberarlo, lo primero que ese hombre quiere hacer es volverse con Jesús. ¿Se recuerdan ustedes que le insistía, por favor, déjame ir contigo? Pero Jesús le dijo, mira, no, ve a tu casa, a tu parentela y diles todo lo que Dios ha hecho por quién, por ti. Unos meses más tarde Jesús vuelve y 4,000 personas vinieron y fueron salvos a través de esa experiencia. Pero ¿por qué este hombre, hermanos, fue capaz, fíjense bien,
fue capaz, nunca recibió un estudio bíblico de Jesús, ¿verdad? Nunca le dio las 28 doctrinas, nunca fue al seminario, tuvo un encuentro con Jesús, máximo quizá media hora, porque se recuerdan que Jesús lo mandaron rápido de regreso, ¿ok? Quizás tuvo 1 hora máximo, pero él, en esa experiencia, en ese encuentro, él llegó a tener una conexión con Cristo y llegó a amarlo tan intensamente y tenía una historia tan persuasiva que fue el primer evangelista, hermanos. Así que vuelvo a decir, la salvación, hermano, no es una teoría, es una experiencia. Una experiencia que la adquirimos cuando íbamos a tener un encuentro viviente ¿con quién? Con Jesús. Y si aún no hemos tenido esa experiencia, es momento que empecemos a buscar tener ese encuentro ¿con quién? Con Cristo, hermanos. Porque a menos, Jesús dijo, que nazcáis de nuevo, no podéis entrar en el reino ¿de qué? De los cielos, ¿sí? Y le estaba diciendo a un hombre que era del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín en ese entonces? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Era, vamos a decir, como la curia de allá, los cardenales de Roma, las personas más importantes de la élite de la gente religiosa. Pero quiero decirles que él fue salvo el día que tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan que conversó con él, se llevó ese mensaje? Y de esa manera, aunque fue en la cruz cuando él decididamente se abrió y se declaró por Cristo, hermanos. Pero es cuando nosotros tenemos un encuentro viviente con Jesús que ocurre esa experiencia de la salvación. Ahora, esa experiencia en nuestro caso, hermanos, ellos físicamente tuvieron un encuentro con Jesús, pero hubo gente que no tuvo un encuentro directo con Jesús, y es lo que la Biblia nos menciona. La fe, esa confianza que tenemos en Dios, surge por el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Y eso lo ilustra un etíope que había venido a Jerusalén a adorar. ¿Se recuerdan ustedes esa historia? Y cuando iba de regreso ya para Etiopía, entonces dice que iba en su carro leyendo el libro de Isaías, que decía, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan? Iba leyendo ese pasaje. Y entonces iba pensando, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de alguna otra persona? Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, pero ¿cómo voy a entender si no tengo a alguien que me explique? Así que le explicó, y en ese momento, fíjense bien, él se dio cuenta, a través de la escritura, de la importancia del sacrificio ¿de quién? De Jesús. Y en ese momento él creyó, fíjense bien, es lo único que hizo. Creyó que Jesús era el Mesías, el Salvador, y lo aceptó en su corazón como ¿qué? Como Salvador. Y en ese momento se recuerdan que le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Estamos hablando de una interacción quizá que duró quizá 1, 2, 3 horas, no sé cuántas, pero unas pocas horas, y él fue bautizado y llevó las buenas nuevas ¿a dónde? A Etiopía. Así que vuelvo a decir, ese encuentro, no necesitamos encontrarnos físicamente con Jesús, pero podemos encontrarnos con Jesús a través ¿de qué? De la Escritura, cuando nos exponemos a la evidencia de la palabra de Dios, y eso sucede. Ahora, quiero decirles que Juan, el apóstol, vivió en un tiempo en el cual ya básicamente todos los apóstoles habían muerto, solamente él quedaba vivo, ¿ok? Y él escribió el Evangelio de San Juan. Al final de escribir el Evangelio de San Juan, él dice una cosa: estas cosas las he escrito. Escribió 8 señales. Fíjense bien de que Jesús era el Mesías. 8 señales, 8 milagros. ¿Ok? Lo de las bodas de Canaán y otros. Pero él dice, he escrito esto para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La salvación no es algo complejo, decíamos, es una experiencia en la cual nosotros nos encontramos con Jesús y creemos, hermanos. Creemos que Él nos ama, y como creemos que Él nos ama, respondemos a su ¿qué? A su amor. Creemos
lo que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios que al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Entonces, en el momento que nos damos cuenta del amor divino, nuestro corazón responde al amor divino y se establece un vínculo sagrado entre nosotros y Cristo, y en ese momento llegamos a tener vida ¿qué? Eterna. Quiero decirles que Juan, cuando habla de la vida eterna, no habla de la vida eterna como algo pasado, hermanos. Jesús, los fariseos siempre preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué cosa más? ¿Una peregrinación extra, un ayuno extra o demás? Jesús les dice, no, lo único que tienen ustedes que hacer para hacer las obras de Dios es que crean. ¿Sí? Necesitan creer. ¿Ok? ¿Qué quiere decir creer, hermanos? Creer, la fe, dice en Hebreos 12:1, es la ¿qué? Evidencia de las cosas que se esperan. ¿Se acuerdan? Sí, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero hay una palabra allí muy clave, que lo que quiere decir que es como un pagaré, que es una garantía. Porque en última instancia la fe salvadora es una transacción. ¿Qué es una transacción, hermanos? Es un negocio, ¿sí? Y la fe, cuando tú vienes a Cristo y te acercas a Él por fe, tú haces una transacción con Él. ¿Qué pasa cuando nosotros nos casamos? Tú haces una transacción. ¿A poco no firmaste? ¿Te acuerdas que firmaste? ¿Sí? Estás haciendo una transacción con tu esposa. Y tu esposa también firmó. ¿Sí se acuerdan ustedes eso? ¿O todavía no? Ya se los olvidó. Ok. Entonces, se hizo una transacción legal. Y es el papelito, ¿verdad? ¿Sí? Lo que le da derechos a ambos. ¿Ok? Y quiero decirte que en la fe es una transacción. La palabra que se usa en Hebreos es una palabra que quiere decir es una transacción. ¿Ok? En esa transacción, básicamente, tú te comprometes con Cristo y Cristo se compromete ¿con quién? Contigo. ¿Ok? En esa transacción que tienes allí, ahora, es la fe, esa transacción la que hacemos. Creemos y confiamos en Cristo. Cristo Jesús, somos salvos por tener nosotros esa confianza, esa fe en Cristo. Porque en el sistema de salvación por obras, somos salvos porque confiamos en nuestras propias obras. Yo soy salvo ¿por qué? Porque nací en la iglesia. Soy tercera o cuarta generación adventista, algunas personas saben decir así. Entonces, si empezamos a confiar en eso, es peligroso. ¿Me captan? Hay una ventaja grande, pero es un peligro de que estemos confiando en nuestra ascendencia. ¿Sí captan eso? En el caso del fariseo, él confiaba que estaba bien porque él ayunaba 2 veces a la semana. ¿Sí? Daba diezmo todo lo que tenía y luego hacía una lista larga de cosas que hacía. Entonces, él hacía las cosas porque estaba pagando una contribución para ganarse y comprar el ¿qué? El cielo. ¿Ok? Recuerdo una vez una persona que me decía, bueno, yo hice una iglesia. Dios ha de tomar en cuenta eso. ¿Sí me captan? Entonces, él estaba confiando que su salvación estaba asegurada porque él había hecho una iglesia. ¿Ok? En el caso en los tiempos de Lutero, ¿verdad? Venía la gente con Lutero y le enseñaban un certificado que habían comprado de indulgencias y ponía su confianza en que ya estaban salvos. ¿Por qué? Porque habían pagado esa nota. ¿Sí captan ustedes? Entonces, esa es la salvación por obras, pero la salvación por fe, hermanos, nuestra confianza está absolutamente ¿en quién? Dijimos, en una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y cuando tenemos eso, hermanos, nosotros podemos ver aquí en la Escritura que somos salvos por creer. Si ustedes notan en ese versículo que ven allí, ¿cuál es la clave? La palabra clave. Para que todo aquel que en él ¿qué? Cree. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en su amor, cuando tú realmente crees en Él,
entonces también te entregas todo a Él. Esa es la fe salvadora. Dicen que una vez iba cruzando por en el Niágara, no sé cuántos conocen en las cataratas de ustedes, muchos de ustedes quizá las conocen, ¿sí? Iba cruzando por un cable un señor que llevaba una carretilla, ¿ok? Y entonces cruzó y les preguntó a la gente, ¿cuántos de ustedes creen que puedo volver a cruzar otra vez? Y todo el mundo levantó la mano. Y entonces dijo, bueno, uno de ustedes para que se suba en la carretilla. Nadie quiso subirse. Entonces, eso es la fe, hermanos. Creemos en Jesús, pero entonces nos subimos a la ¿qué? A la carretilla. Y tenemos la absoluta confianza que Él nos va a llevar hasta el otro ¿qué? Hasta el otro lado. ¿Sí captamos eso? Es absoluta confianza. Por eso dejamos de manipular nuestra propia ¿qué? Vida. Y Dios empieza, la Biblia dice, a hacer en nosotros el querer y el hacer conforme a su voluntad. Es lo que Cristo le llama, otra ilustración que dio, morir al ¿qué? Al yo. ¿Sí? Pablo decía, no vivo ya yo, sino Cristo vive ¿quién? En mí. ¿Por qué? Porque básicamente en esa transacción, fíjense bien, salvífica, nosotros le entregamos nuestra voluntad a Cristo, hermanos. Le entregamos nuestros afectos. Le entregamos nuestros talentos. Le entregamos nuestra vida. Le entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Así como Él se entregó completamente, ¿sí o no? ¿Verdad que se entregó Cristo completamente, hermanos? Si ustedes ven en el libro de Filipenses, dice que Él, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y siendo obediente, y tuvo muerte y muerte en la cruz, ¿sí se acuerdan? Por lo cual Dios lo exaltó. En esa transacción, pues, nosotros nos entregamos completamente a Él, y de esa manera recibimos todo también ¿de quién? De Él. Recibimos, dice, número 1, cambiamos de estatus. Ahora nosotros somos adoptados en la familia ¿de quién? De Dios. Por tanto, somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Ok? También dice en la Biblia que somos injertados en la vid verdadera, ¿sí? En un olivo genuino. Entonces también dice que nosotros, como estamos conectados ahora en esa transacción, somos ramas en una vid que empiezan a dar ¿qué? Frutos. Entonces empieza una transformación completa. Decía, vuelvo a repetir, esto es una experiencia, hermanos. Una experiencia que necesitamos cada uno de nosotros vivir. Ahora, otro versículo también aquí dice, el que cree en el Hijo, quiero que noten el siguiente verbo. ¿Cuál dice? Tiene vida eterna, ¿verdad que sí? Entonces, vean el verbo, ¿cuál es ese verbo? Tiene, es presente, pasado, futuro. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que la vida eterna es algo que vamos a tener en el ¿qué? En el futuro. Pero Cristo nos dice lo contrario. En el momento que estableces esa relación, que firmas el papelito ¿con quién? Con Cristo, en ese instante tienes vida ¿qué? Eterna. En otras palabras, si tú ya le invitaste a Jesús a tomar control de tu vida, si has respondido a su amor y has entregado todo a Él, entonces ya estás viviendo ahora la vida ¿qué? Eterna. Ahora. ¿Ok? Es algo que es una cosa que en este mismo momento tienes. Entonces Jesús vuelve y dice, el que cree tiene vida ¿qué? Eterna. El que cree. ¿Sí? Porque Dios nos ha dado una voluntad. Y esa voluntad, y nos ha dado también un raciocinio, hermanos. Juan presentó 8 señales en su evangelio, 8 milagros. Pero esos milagros, él tuvo una intención al escribirlos. ¿Saben cuál fue la intención? Ayudar al lector a creer. Que Jesús no es una persona ordinaria. Que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios. Y para que al creer en eso, esta persona
al pesar la evidencia, cree y responde a Jesús. Entonces aquí está la clave. Hay mucha gente dice, no, es que la fe debe ser ciega. ¿Han escuchado esa experiencia? ¿Sí han escuchado esa experiencia? Bueno, la fe no debe ser ciega, hermanos. La fe se basa en evidencia. Y por eso el Evangelio de Juan presenta 8 señales. Después de tú ver esas 8 señales y esos milagros, ¿verdad? Que empieza con las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Que transformó el agua en vino, ¿sí se acuerdan? Entonces, esas 8 señales las presenta y dice, aquí están 8 señales, y Juan dice, si yo escribiera todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían en todas las hojas del mundo. ¿Sí se recuerdan lo que dijo eso, verdad? Entonces, pero dice, estas cosas las escribo, y las escribo con un propósito, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de ¿qué? De Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su ¿qué? Nombre. Pero fíjense el verbo que usa, creyendo. ¿Ese verbo cómo es? Es continuo, hermanos. No es una palabra que tú crees y ya te olvidaste. No, creyendo. O sea, continuamente, ¿qué sigues? ¿Qué? Creyendo. Continuamente sigues en esa relación. Hay un momento en el cual tú crees. El etíope le tocó creer ¿cuándo? Cuando se encontró con Felipe. Vio la evidencia, la explicación, se dio cuenta que Jesús era el Mesías, creyó que era el Mesías, lo aceptó en su ¿qué? En su corazón como el Señor de su vida, y desde ese momento empezó a tener vida ¿qué? Eterna. Pero él siguió creyendo y llevó el Evangelio a su tierra y proclamó el Evangelio en su tierra. Y la iglesia en Etiopía surgió. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Nosotros venimos a Jesús, leemos la evidencia y creemos. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros creen en la evidencia? Que hay suficiente evidencia para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué evidencia tenemos, hermanos, de que Jesús es el Hijo de Dios y que no es un impostor? Mucha evidencia. Esencialmente, la evidencia que tiene la palabra de Dios es la primaria evidencia, pero también tenemos mucha evidencia en muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? Ustedes, yo estoy seguro que si les diera tiempo, tendríamos largas historias que les dan evidencia que Cristo es real y que está vivo y que actúa en la vida nuestra, ¿no es cierto? Y Dios nos da continua evidencia de su amor, de su gracia, simplemente al darnos el pan cada día. Pero toda esa evidencia la acumulamos, hermanos, y entonces nuestro corazón se llena más y más de amor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que toda esa evidencia es una evidencia del amor divino. Y la única manera como Dios atrae al universo es mediante ¿su qué? Su amor. Así que otro versículo que también Juan usa, dice aquí el propósito del Evangelio que mencionaba, todas estas cosas las he escrito, estas 8 señales, ¿okay? De su Evangelio San Juan, para que ustedes ¿qué? Crean. Y para que creyendo tengan ¿qué? Vida eterna. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, estudiar la evidencia. Por eso es muy importante el estudio bíblico, porque Pablo decía que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. La fe, hermanos, necesita crecer. Es una planta de origen celestial que necesita ¿qué? Crecer, y se fortalece a medida que pasan los años si nosotros la alimentamos, esa plantita. Y la fe se afianza cuando nosotros leemos más y más la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Todos los milagros, todos los prodigios y todas las cosas que están escritas en la Escritura. Esa es la evidencia. Todas las historias bíblicas que están allí son evidencia. En el caso del Antiguo Testamento, del amor divino hacia el pueblo ¿de quién? De Israel. ¿Verdad que sí? En el Nuevo Testamento son una evidencia, ¿sí? Del amor divino primero hacia el pueblo judío y luego después en la iglesia cristiana primitiva. Y por tanto, el conjunto de todos esos hechos que están escritos allí en la Biblia nos dan una firme evidencia de que Dios nos ama profundamente. Y cuando nosotros llegamos a creer eso y llegamos a tener una amistad y una interacción con Él, entonces tenemos ¿qué? Vida eterna. Entonces, en esta mañana quisiera terminar aquí diciendo, hermanos,
cada uno de nosotros tiene el privilegio de tener ese encuentro ¿con quién? Con Jesús. ¿Verdad que sí? ¿A poco no podemos responder al llamado y abrir la puerta? ¿Verdad que sí, hermanos? Dios nos ha dado una voluntad y podemos abrir el cerrojo de nuestro corazón. Es más, esta mañana, hermanos, quizá tú has sido con oído, ¿qué diría yo? Sordo a la voz del Señor, ¿no es cierto? Y le has dicho al Señor, espérame tantito, ¿verdad que sí? A veces hemos dicho así. Y quizá alguno de nosotros persistentemente ha oído cada vez más y más lejana ese sonido. ¿Por qué? Porque nuestra mente se endurece cuando no respondemos ¿a qué? Al llamado divino. Pero en esta mañana quisiera a cada uno de ustedes exhortarles, hermanos, a que abramos incondicionalmente la puerta de nuestro ¿qué? Corazón. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Si hoy oyeres su voz, si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. En esta mañana quiero exhortarles, si el Señor te está llamando dentro de tu corazón, ¿verdad? Está haciendo ese eco dentro de ti. Si escuchas ese llamado del Señor, quiero decirte que, por favor, accede. Ábrele el corazón a Jesús. Cena con Él. Invítalo adentro para que entonces tengas esa intimidad con Él y para que empieces a tener una nueva experiencia. ¿Se acuerdan? La samaritana ese día cambió su vida, ¿no es cierto? El día que le dejó entrar a Jesús al corazón, ¿no es cierto? Ese día dejó de ser la mujer de mala fama del pueblo y llegó a ser una mujer prominente en la iglesia de ese lugar. También aquel de endemoniado gadareno, que era el terror de todos esos rincones, de pronto se convirtió en el primer evangelista, hermanos. ¿Sí? Entonces, la vida puede cambiar. ¿Por qué? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y quisiera decirles que en esta mañana es nuestro privilegio aceptar a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. En esta mañana es nuestro privilegio de decirle, Señor, perdóname porque hasta hoy he tenido mi oído, ¿qué? Sordo a tu voz. Pero en esta mañana decido, fíjense bien, porque solamente tú puedes hacerlo, decido abrirte el corazón a ti. Quisiera que cerráramos nuestros ojos y que en nuestra oración sea, Señor Jesús, te agradecemos porque tú nos amas. Y que queremos tener esa experiencia salvífica contigo. Señor Jesús, creemos en la evidencia que está en la palabra de Dios y que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creemos que tú moriste por nuestros pecados y aceptamos tu sacrificio santo. Te rogamos que entres a nuestro corazón. Por favor, querido Jesús, abrimos el puerta a nuestro corazón, respuesta a tu llamado y a tu amor. Y queremos establecer una relación contigo de intimidad y de amor profundo. Queremos, oh Señor, que tú vengas y limpies nuestro corazón, nos renueves enteramente, hagas de nosotros una nueva criatura y que empieces a plantar en nuestro corazón los frutos del Espíritu Santo. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Abrimos todo nuestro corazón a ti. Por favor, saca toda la maleza que hay en nuestro corazón de incredulidad, de mundanalidad, de codicia, todas las cosas que tú sabes, todas esas hierbas que hemos crecido ahí en nuestro corazón. Por favor, ven y extrípalas de allí, Dios. También te rogamos que entres a cada rincón de nuestro corazón y rompas todo el nicho que hemos hecho a ídolos que tenemos por allí. Queremos que solamente adorarte a ti, oh Dios. Y queremos que limpies, purifiques nuestro interior para poder tener una nueva experiencia contigo. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por nosotros, llevaste nuestros pecados, resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y que pronto vas a venir en gloria a llevarnos contigo. En Cristo Jesús. Amén.